Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista para profundizar sobre los problemas centrales de nuestra América. Hemos visto en Colombia el desafortunado repunte de varios puntos de conflictividad. La Defensoría del Pueblo ha hablado de más de 10 puntos de crisis realmente humanitaria derivada de las confrontaciones armadas, y uno de ellos que ha sido el centro y el foco por parte del gobierno y por parte de las autoridades ha sido la crisis humanitaria que se ha generado eh, derivado de las confrontaciones que se generan y se generaron en el Catatumbo. No es nuevo, vale decir, que el Catatumbo sea una zona en disputa, una zona conflictiva por sus recursos. Recordemos el tema del petróleo. Y ahora está en un punto álgido. Ya van 4 meses de la crisis. También el gobierno planteó para la zona unas medidas jurídicas que causaron controversia, y ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. ¿En qué estado está la situación y qué es lo que viene para la región y para las comunidades? Agradecemos que nos haya aceptado la invitación Enrique Pertús, quien es presidente del Consejo Departamental de Paz de Norte de Santander y quien hace parte y está al frente de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos. Enrique, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Gracias a ti, Alfonso, por esta invitación. Contento de verdad de que nos haya hecho este tipo de invitación. Enrique, ¿qué está pasando en el Catatumbo y cómo está la situación hoy, 4 meses ya pasados pues, de la declaratoria de conmoción? Y hay que decirle a la opinión pública que la situación de Catatumbo, la violencia ha sido una violencia histórica. Hay una deuda de décadas de los gobiernos en lo que tiene que ver con toda esa situación estructural que tiene la región de Catatumbo y que ha pasado por diferentes periodos de hechos graves. Recordemos pues que allí tuvo asentamiento el bloque Catatumbo, eh, tuvo una época también la fuerza pública con las brigadas móviles que se pusieron de moda en una época donde no solamente había bombardeos por parte de la fuerza pública contra veredas, eh, asesinatos, entre otras, y ha sido una zona pues que de una u otra forma ha tenido también una presencia histórica de organizaciones insurgentes de hace alrededor de 50 años, el EPL, el Frente Oriental de Guerra del Ejército de Liberación Nacional y la FARC. En el 2016 hizo un acuerdo con el gobierno de Santos, y un sector que no compartió este acuerdo, que hoy se hace llamar la incidencia de la FARC, pues está allí en el territorio. Desaparece el EPL en esa guerra que se mantuvo con el Ejército de Liberación Nacional, que fue ganada por esta organización. Desaparece el EPL y queda el Ejército de Liberación Nacional. Después del acuerdo del 2016, surge una disidencia del Frente 33 que hace parte del bloque Magdalena Media, que es la que está actualmente, y con una presencia a raíz de los hechos que se iniciaron el 16 de enero, de alrededor de unos 10.000 hombres de la fuerza pública que están hoy en el territorio. Este territorio de la región del Catatumbo, todo lo comentaste, pues es una zona muy estratégica, es una zona que tiene 4 municipios de frontera, de los 11 que lo componen, con la hermana República Bolivariana de Venezuela. Es un territorio con una biodiversidad muy rica, pero también que tiene petróleo, que tiene oro, que tiene níquel, que tiene coltán, y que tiene unos suelos, unos pisos térmicos muy importantes para una diversidad de agricultura. Pero también es un territorio que te comunica fácilmente a siete departamentos de la costa atlántica y hacia el interior del país y hacia la hermana República Bolivariana de Venezuela. Entonces es una región
muy estratégica desde el punto de vista de todos los intereses, tanto de la legalidad como de la ilegalidad. Bien, Enrique, para hacer frente a la situación que estalló en la reciente confrontación entre dos actores que están o estaban negociando con el gobierno, o mesas que están abiertas con el gobierno, que es lo particular, ¿qué medidas ha tomado el gobierno? ¿Y qué problemas se han presentado frente a esas medidas que ha tomado el gobierno? Recordar a la opinión pública también que a partir del el 16 de enero, se, a partir del 16 de enero se inició una guerra entre el Frente 33 de la incidencia de la FARC con el Ejército de Liberación Nacional. No es una guerra como la ha tratado de plantear el gobierno nacional, de explicarla, que fue por un cargamento de droga, que fue por la muerte de una familia, sino la acumulación de una serie de situaciones que se venían dando en esta subregión entre el Frente Nororiental de Guerra del Ejército de Liberación Nacional y el Frente 33 de la disidencia de la FARC, que hace parte del bloque de Magdalena Medio. Y esa acumulación de situaciones que se venían presentando en esa subregión, al gobierno nacional se le dio a conocer por diferentes medios. En varias reuniones donde nosotros pudimos asistir, se habló con el alto comisionado, se habló inclusive con los negociadores que tenía, que estaban con la disidencia de la FARC por parte del gobierno. También se conversó con miembros que hacían parte de ese proceso, con los gestores de paz del Ejército de Liberación Nacional en Bogotá, en algunos eventos que tuvimos aquí, prendiendo las alertas de lo que se veía pedir. Hubo alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, pero el gobierno nacional hizo caso omiso de todas estas inquietudes y de las alertas tempranas, y es de conocimiento público de lo que pasó a partir del día 16 de enero, donde se originó el primer enfrentamiento en un municipio de Teorama, concretamente en el corregimiento de San Pablo, donde se inicia el conflicto que se fue simultáneo. Y esta situación, pues, originó al principio un desplazamiento masivo hacia tres municipios: Tibú, Cocaña, Cúcuta, pero también hacia la hermana República Bolivariana de Venezuela y hacia otros departamentos. Un desplazamiento masivo, el terror y el miedo se apoderó, originó confinamiento, y hay hoy unos registros y unos subregistros de víctimas de homicidios. El gobierno nacional habla de 173. Nosotros creemos que hay un subregistro que está por encima de las 250 víctimas, producto de los enfrentamientos que se han dado en estas dos organizaciones. Hay que decirle a la opinión pública que las medidas que ha tomado el gobierno nacional no han sido medidas para resolver ese problema estructural del Catatumbo, que tiene que ver con resolver el problema socioeconómico de la región, sino las medidas que ha tomado son medidas militaristas que en 50 años en esa región no han dado resultados. El gobierno pues saca un decreto de un estado de conmoción el 24 de enero, donde en este estado de conmoción pues el gobierno lo que hace es reforzar la presencia militar en la subregión del Catatumbo, que eso es lo que ha complicado mucho más la situación. Paralelo a esto, pues el gobierno adiciona un recurso económico de 2.700.000 millones de pesos para gastos en este año para ser invertido en la subregión, pero el 51% de este recurso económico está en el papel para ser invertido en el componente militar. 881.000 millones de pesos para las fuerzas militares
y 163 millones para la Unidad Nacional de Protección, en una subregión donde no se permite la entrada de los carros de la Unidad Nacional de Protección, ni mucho menos los escoltas armados. Creemos que el gobierno no ha interpretado la realidad que se vive en esta subregión. Hay un desconocimiento del equipo del presidente de la República en lo que tiene que ver con la contextualización de la situación. El presidente Petro ha venido más de 7 veces este año allí a la subregión del Catatumbo, y la verdad es que todo la promesa que le ha hecho a los habitantes del Catatumbo, pues se han quedado simplemente en el papel. Hoy el conflicto está pasando por unas complejidades difíciles, una guerra que comenzó en tierra y que hoy ha traspasado el espacio aéreo con la utilización de drones, pues que vienen afectando más que toda la población civil, sobre la base de que estos drones muchas veces pierden su objetivo militar y terminan cayendo en viviendas o en otro tipo de bienes materiales de la población civil. Una incapacidad del presidente de la República para que en el marco de esa contextualización revisar el problema, el compromiso que él hizo con la paz total, con los cambios y las transformaciones, la inclusión y la justicia social, que también quedó ahí en el papel, y la seguridad de los habitantes de estas subregiones también ha quedado simplemente en el papel. Hoy hay que decir también, Alfonso, pues que el 95% de las personas que salieron de Catatumbo hoy han regresado, pero la guerra que se está desarrollando hoy es una guerra más selectiva que la que se originó a partir del 16, que eso fue pues en masa todos los hechos victimizantes que se presentaron ahí cuando tomó el primer tiro. Bien, Enrique, hay una serie de hechos noticiosos que están denunciando unas situaciones preocupantes. Ya estás diciendo que las medidas que se toman son militaristas, que va tal vez en contravía de la misma propuesta de paz total o del sentido de la ley paz total, pero hay una serie de situaciones que nos gustaría consultar. Por ejemplo, la revista Raya sacó un informe sobre una suerte de estigmatización, señalamientos por parte del gobierno a actores sociales que han puesto la cara en el territorio. Hay una situación que se ha presentado con un personero frente a unas denuncias que hizo, y también se hizo un señalamiento por parte del gobierno. Además, como lo reitera en una pregunta la Defensoría del Pueblo, parece que podría haber un beneficio en el actuar del gobierno para favorecer al Frente 33, ganando una suerte de posicionamiento estratégico militar frente al ELN. Esto se convertiría, si de ser cierto lo que se está denunciando, en una lógica paramilitar. ¿Qué habría que decir frente a eso, Enrique? Desde que nosotros comenzamos a denunciar ese estado de conmoción, en el sentido de que en la subregión del Catatumbo no estaba estado de conmoción para que llegara la inversión. Es una obligación y un compromiso que por décadas se ha incumplido por parte de los gobiernos en lo que tiene que ver con el desarrollo de esa subregión. Por eso nosotros siempre dijimos que no se necesitaba estado de conmoción, porque si se necesitara estado de conmoción para invertir en el Catatumbo, entonces había que sacar para Nariño, el Cauca, Chocó, Arauca y otros territorios, por ejemplo, que se encuentran con todas estas complejidades de orden público. Además, porque la justificación que plantea el gobierno en un estado de conmoción es mentirosa. Primero trata el gobierno de justificar para enviar un mensaje a la Corte, era de que la soberanía estaba en peligro y que había presencia de fuerzas extranjeras en ese conflicto. Ambos señalamientos invocados por el gobierno son mentirosos. Primero, ahí no hay fuerza extranjera, ahí no está
que Hezbollah, no está Al Qaeda. Hay lo que hay son hombres y mujeres de la región del Catatumbo que hacen parte de estas organizaciones y que pertenecen al territorio. Segundo, de que no está en peligro la soberanía del país, porque la presencia de estos actores del conflicto siempre ha sido histórica en esta subregión del Catatumbo y no ha habido la soberanía del país ha estado en peligro. Entonces, es un mensaje que el gobierno le envió a la Corte, más atemorizando a la Corte, creándole miedo y temor para que la Corte pues avalara su estado de conmoción. Hoy la Corte, en esa sabiduría parcial que avaló ese estado de conmoción, lo ha reconocido, como lo ha reconocido otros entes del gobierno, de que hay la soberanía de los Estados Unidos. En eso le miente el presidente de la República del país, en eso le miente a la Corte, ni la soberanía del país está en peligro, ni hay fuerza extranjera. El segundo elemento es que este gobierno, pues, en lo que tú comentas, ha venido haciendo una serie de señalamientos, no solamente el presidente de la República, sino parte de su equipo de gobierno, donde ha tratado, lo dijo el presidente en su primer consejo de gobierno, de que las organizaciones sociales estaban permeadas por la insurgencia, y que esto lo repitieron en coro muchos funcionarios del gobierno. Después el ministro Benedetti sale a señalar a Armando Borges, personero del municipio de Ocaña, por unas declaraciones que dio. Y hay que decirle a la opinión pública por estas declaraciones. El ejército bombardeó una vereda en un municipio, en una vereda que hace parte del municipio de Ocaña. Y en ese bombardeo, el ejército termina matando al vicepresidente de la Junta Comunal de esa vereda y hubo un desplazamiento masivo de todos los habitantes de la vereda para Ocaña. Y de ahí que él plantea, pues, hace el señalamiento que el estado de conmoción se estaba prestando era para que la fuerza pública atacara a la población civil. Y la respuesta del ministro del Interior, del señor Benedetti, también fue intentar señalar al personero de Ocaña, al compañero Armando Borges, como si estuviera o hiciera parte de la estructura del Ejército de Liberación Nacional. A ese coro se le sumó horas más tarde el presidente de la República. Después, en esa revista Raya, se intenta también hacer algunos señalamientos invocando a un informe de un alto funcionario del gobierno que nos parece una irresponsabilidad, no solamente por ese alto funcionario que hace ese tipo de señalamiento ahí, sino que el gobierno del presidente Petro también haya recurrido esa información y también el coro, él y su equipo de gobierno le hayan dado la veracidad a un informe de cual el que termina escribiéndolo señala a ese alto funcionario del gobierno. Son situaciones difíciles y muy complejas que no ayudan, y a esto se le suma ese lenguaje vulgar de pandillero del presidente de la República con una organización que hasta hace semanas atrás venía negociando con la del Ejército de Liberación Nacional, que esto no ayuda a la construcción ni a la confianza de ese proceso de negociación. La verdad es que a nosotros en la región nos preocupa de cómo en cabeza del presidente y de su equipo de gobierno se esté estigmatizando, se esté señalando a líderes sociales, de organizaciones, de que se haga parte de esas estructuras armadas que están en la subregión. Y hoy se le suma también lo del ministro de Defensa. Mira, por ejemplo, que hace varios días estuvo la defensora del pueblo, la doctora Iris, acá, y hace unos señalamientos duros y fuertes, por ejemplo,
en que la muerte del niño de 12 años y las bombas que fueron lanzadas desde el dron, que cayeron en 3 casas, hacían parte de la disidencia de la FARC. Después sale un video del comandante Ricardo del Ejército de Liberación Nacional señalando que ellos no estaban por esos puntos. Pero, sin embargo, el ministro de Defensa termina señalando al Ejército de Liberación Nacional cuando hay gente como la señora, la defensora del pueblo, diciendo de que la FARC se encontraba atacando con drones a personas que de una u otra forma pues simpatizaban con esta organización insurgente, como el caso del Ejército de Liberación Nacional. Hoy es cierto lo que se dice, en el entendido de que el gobierno le interesa mostrarle al país y a la opinión pública un acuerdo con la disidencia de la FARC, así como mostró sin pena y sin gloria el acuerdo que hizo con el Frente Comunero en Nariño. Trata este gobierno también de mostrar ese acuerdo con el Frente 33. Y aquí el gobierno está en una posición ahorita que rebasando todo tipo de ética política y moral, a toda costa quiere firmar ese acuerdo, colocando al Ejército de Liberación Nacional, jugando al policía malo, colocando al Ejército de Liberación Nacional como los malos, y jugando al policía bueno, tratando de colocar a la incidencia de la parte de 33 como los buenos. Y eso pues ha generado todo ese tipo de comentarios que no solamente están en la región, sino que hay a nivel nacional en lo que tiene que ver con esa eh, posibilidad de que el gobierno esté brindándole garantías a la disidencia de la FARC en esa lucha que viene haciendo con el Ejército de Liberación Nacional, en aras de que puedan concentrarse y firmar en ese acuerdo en la zona de ubicación temporal, la sur. Y qué preocupante. Yo creo que en algún momento tendrá que plantearse la necesidad de una comisión de la verdad para el caso del Catatumbo, porque los informes dan cuenta también de un actuar temerario, incluso de apoyo a una de las fuerzas, que eso se constituiría en una lógica paramilitar de parte del Estado, parte de las instituciones. Lo que acabas de mencionar de los bombardeos también a la población, y de la desinformación. Hoy la Fiscalía ya tiene información suficiente que desmiente acciones que fueron endilgadas al Ejército de Liberación Nacional en su momento, como el asesinato de la familia y su hijo, un bebé, de una funeraria, que incluso fue como el detonante del momento álgido. Entonces yo creo que ahí hay muchos elementos que tenemos que ahondar y solicitar una comisión de la verdad mientras se logra solucionar esta situación o avanzar hacia unos acuerdos ciertos, reales, efectivos, que permitan el desarrollo de las condiciones de vida de las comunidades. Enrique, hay otra pregunta, que incluso el tiempo se nos va corriendo muy rápido. Hoy se habla de una zona especial, como una zona de distensión para concentrar al Frente 33 o al Grupo 33 de las extintas FARC, como ellos se autodenominan. Pero ahí hay muchos peligros o muchas alertas. Primero, la población. Segundo, como lo dice también la defensora del pueblo muy bien en un Twitter, deja las preguntas abiertas, lanzados el 18 de mayo. Ella plantea la necesidad de preguntarse si ese no terminará siendo estratégicamente un apoyo al grupo Frente 33, y para ganar terreno, para posicionarse militarmente, etcétera. Hay una serie de cuestionamientos que nos dejan, solo leer las preguntas de la defensora del pueblo nos dejan preocupados. ¿Qué sigue con estas medidas que quiere tomar el gobierno? Antes de responderte esa pregunta, que hoy no solamente se la hace la defensora del pueblo, sino
nos las hacemos aquí también en el territorio. Antes de responderte esto, también quería señalarte de que la situación, por ejemplo, que hoy que hace parte de esa dinámica. Ahí en Ocaña, que hace parte de la región del Catatumbo, pues tenemos conocimiento de la presencia de personajes de la oficina de Envigado, ahí en Ocaña. Y a eso se le suma, por ejemplo, también del conocimiento a nosotros que teníamos de esa avanzada de la autodefensa veterana de Colombia, del sur de Bolívar, y que ya se encuentran también una parte de esta autodefensa se encuentran acantonadas en Agua Chica, otros se encuentran ahí en lo que el Río de Oro, sí, que hace parte del Cesar y que hace parte de, de los 19 municipios que el gobierno incluyó en el estado de conmoción y que están hoy también allí en Ocaña, que están intentando entrar a la zona de la región del Catatumbo con el logotipo del EPL. Sí, estos dos actores del conflicto, como son el caso de la oficina de Envigados y los gaitanistas que están ahí en Ocaña. Frente a lo que tú planteas, pues sí es una gran preocupación primero porque esas zonas de ubicación temporal no han sido socializadas con las comunidades. A estas alturas no sabemos dónde la van a ubicar, no sabemos si la ubicación, la presencia de los miembros de la incidencia de las distintas FARC van a estar armados o van a permanecer desarmados en esta zona. No sabemos tampoco si ahí se van a concentrar todos los otros frentes del bloque del Magdalena Medio o solamente se va a concentrar el bloque, el frente 33. No, nos preguntamos también si eso va a ser en un cercano al casco urbano del municipio de Tibú o va a ser dentro de un corregimiento o dentro de una vereda. Y esto nos preocupa porque nosotros hemos dicho de que hay una guerra entre el Ejército de Liberación Nacional y esta disidencia y que no hay ningún protocolo en estos momentos, por ejemplo, a que obligue al Ejército de Liberación Nacional a no atacar a la disidencia de la FARC, estén concentradas o no estén concentradas, estén armadas o no estén armadas. Por eso nosotros hemos insistido en que este gobierno nacional debe reactivar, ¿sí?, la suspensión de la mesa que hay en estos momentos entre la Ejército de Liberación Nacional y colocar, por ejemplo, protocolos. ¿Sí? Por ejemplo, a nosotros se nos ocurre que mientras estén esas conversaciones, pues el Ejército se cima, el Ejército de Liberación Nacional se cima de atacar a esa zona. Por ejemplo, se nos ocurre a nosotros en aras de que se avance en este proceso con el Ejército de Liberación Nacional, pero hasta ahora no hay ningún protocolo, ¿sí?, que le diga a esta organización insurgente que está en guerra con las disidencias de la FARC que no los ataque, así como no hay ningún protocolo que los obligue, ¿sí?, a no atacar a la fuerza pública ni a los gaitanistas de Colombia que se encuentran ahí en Ocaña y han intentado penetrar allá a la zona. Entonces, todo esto genera todas unas complejidades porque hay mucha oscuridad por parte del gobierno de intentar aclarar esa política con las comunidades de la subregión del Catatumbo. No hay nada claro que le genere confianza, por ejemplo, a las comunidades que este proceso con la disidencia del Frente 33 de las distintas FARC puedan llegar a puerto seguro. Enrique, recuerdo ahora escuchándote en el 2020, el ELN mandó una carta a Estados Unidos a temas política antidrogas, solicitando una comisión internacional para verificar
quiénes eran cuáles eran las rutas, quiénes las promovían, quiénes se beneficiaban de las rutas del narcotráfico, y creo que esa es una idea que valdría la pena retomar, así como la Comisión de la Verdad para el Catatumbo, que se dé cuenta en realidad de cuál es el actuar de la fuerza pública, el actuar también de las políticas de Estado, las políticas de gobierno, porque eso es lo que nos facilita también transitar hacia condiciones digamos, de paz, pero paz transformadora y paz dialogada. ¿Qué sigue, Enrique? Ya estamos terminando, se nos terminó el tiempo. ¿Cuál sería el mensaje en lo que sigue, pues, para la región del Catatumbo, para el gobierno, para las organizaciones armadas y para la sociedad civil? Alfonso, nosotros creemos, por ejemplo, que en este gobierno difícilmente se puede crear esa comisión de la verdad, porque esa comisión de la verdad apuntalaría hacia el autor intelectual de todo lo que está sucediendo en esta subregión, y ese autor intelectual tiene nombre, que es el presidente de la República, con todas esas acciones que él está generando en la subregión del Catatumbo. Es decir, él, con todo este tipo de acciones, lo que está haciendo es tirarle más leña al fuego. Entonces, esto, y el gobierno nacional no va a estar interesado, por ejemplo, en que se sepa cuáles son esos acuerdos que hay por debajo de la mesa. El segundo elemento es que efectivamente, frente a esa ruta del narcotráfico, eso no, no nace ni se da de la noche a la mañana. Eso es de vieja data, y ojalá en el futuro, si se da esa propuesta de esa comisión de la verdad, pues ahí irán a salir muchas verdades de las complicidades que ha habido desde el alto gobierno y del alto mando militar en facilitar esa ruta del narcotráfico, pero también de acompañar y apoyar, porque es que ahí eh, termina juzgándose y condenándose es al campesino, pero a los grandes, por ejemplo, mafiosos, sí, a los grandes carteles, eso hoy, la verdad es que están pasando visibles, cuando aquí se sabe, por ejemplo, quiénes hacen parte. Esta ciudad, caso de Cúcuta y su área metropolitana, es como fue Cali y Medellín en el 90. Es un lavadero de recursos que hay en Cúcuta, su área metropolitana, producto precisamente de esa política del enriquecimiento del narcotráfico. Bien, Enrique. ¿Y el llamado a las organizaciones sociales, qué llamado harías en este caso? Nosotros hemos venido insistiéndole al gobierno que tiene que abrir la vía del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y con otros actores del conflicto. Todas las guerras en el mundo, es decir, terminan resolviéndose por la vía política. Después de dejar en el campo de batalla miles de muertos, pero también con heridas, dolor y resentimiento, por ejemplo, para las familias que de una u otra forma son las que terminan asumiendo las consecuencias de este dolor. Es un imperativo para el presidente de la República abrir ese proceso de negociación, de activar la mesa con el Ejército de Liberación Nacional y con los otros actores del conflicto. Y el llamado a las organizaciones sociales y de derechos humanos es seguir resistiendo, denunciando y seguir en esa lucha de fortaleciéndonos, pero también denunciando, por ejemplo, los hechos que atentan contra la vida, contra la paz y contra los derechos humanos. Eso es importante, la verdad, así sea que tal vez cause algunos resquemores con algunas organizaciones por su cercanía también con el actual gobierno. Hay que señalar lo que no puede seguir ocurriendo. Y también señalar que el acuerdo 28 al que se alcanzó no es menor. Lograr la fase 1 de constituir la metodología de la participación con las organizaciones sociales, más de 8.000 participantes, líderes, lideresas, no es menor. No puede eso quedar en el olvido, y creo que de ahí podría ser un inicio, deberá ser un inicio o la continuidad de las negociaciones.
Se necesita una participación realmente efectiva, eficiente, para transformar lo que ya estamos escuchando con Enrique, la realidad de las regiones. Y estamos hablando del Catatumbo, pero también pudiésemos hablar del Pacífico, los llanos orientales, la Amazonía, etc. Tenemos una gran tarea de construir un proyecto país. Enrique, gracias por estar con nosotros, gracias por toda esta información y claro que van a quedar preguntas que profundizaremos en otra entrevista en la que te estaremos molestando. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Alfonso, a ti. Bien, y a todos quienes nos escuchan, nos siguen, nos estaremos encontrando en una próxima entrevista para seguir profundizando sobre problemáticas centrales de nuestra América. Muchas gracias.